Mi nombre es Juan Fernando Bermúdez Restrepo, soy profesional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, magíster en Inocuidad Alimentaria de Costa Rica y me he desempeñado mucho tiempo en toda la parte de docencia universitaria, en las áreas de diseño de plantas, regulación de alimentos principalmente. También tuve la posibilidad de trabajar muchos años en inspección, vigilancia y control de alimentos, en la etapa final de cuando los entes territoriales hacían totalmente estas labores y cuando arrancó pues el INVIMA. Estuve en esa etapa. Resulta que siempre, pues como por un tema familiar, mi familia siempre se dedicó a la construcción. Entonces, en ese momento yo, desde la vigilancia y control, realizaba como un enfoque en esas inspecciones muy hacia la infraestructura. Entonces me fui como especializando en todo este tema de diseño y adecuación de plantas y posteriormente pues tuve como la osadía, podemos llamarlo en este país, de hacer empresa y afortunadamente pues fue una iniciativa muy bien acogida en el medio. Ya en este momento pues Construhigiénica, que es la empresa que tuve la oportunidad de fundar, es una empresa que trabaja pues a nivel nacional. De hecho en otros países hemos realizado también ya proyectos en Centroamérica, en algunos también pues de Sudamérica, pero muy enfocados pues como a Antioquia, el Valle, también cerca de las ciudades principales. Hemos realizado pues bastantes proyectos, tanto de diseño y adecuación de plantas de alimentos y en los últimos años plantas de cosméticos y farmacéuticas. Tienen, digamos, algunas similitudes en los métodos constructivos, pero sí es pues importante resaltar que cambia mucho acabados, toda la normatividad aplicable. Entonces, cada uno de esas líneas tiene pues sus particularidades para que lo consideren. Bueno, hay algo de marco regulatorio, pues rápidamente, posiblemente ustedes conozcan mucho más sobre este marco regulatorio. Voy a mencionar pues rápidamente que en alimentos estamos hablando de resolución 2674, que es una resolución que en general nos habla sobre la fabricación y preparación de alimentos, decreto 1500, que va más hacia el sector cárnico, que también en otros sectores como el farmacéutico pues hablamos de resolución 1160, pero va muy enfocado pues al cumplimiento de los informes de la Organización Mundial de Salud, especialmente pues ahora posteriores al informe 37, 45, y en cosméticos hablamos de decisión 516 principalmente. Viene también seguramente normatividad nueva en cada uno de esos sectores, pero yo creo que acá pues lo importante es resaltar que hay una normativa de la cual siempre debemos guiarnos, y que esa normativa no solamente es desde ese enfoque sanitario, que seguramente ustedes de hecho la conozcan más que yo, sino que también desde la parte constructiva debemos cumplir con otra normatividad muy importante. Por ejemplo, muchos pueden haber escuchado de la norma NSR10, que nos habla sobre temas de construcción segura o de seguridad en las construcciones, por lo cual hay acá pues contenido de sismoresistencia, de rutas de evacuación y otros elementos, redes contra incendios y otros elementos que hacen seguras las construcciones, no solamente las fábricas, ya sean de alimentos, farmacéuticas o de cosméticos, sino también todo tipo de construcciones. Esta norma nos habla también para todo el sector de vivienda, sector comercial. Asimismo, en la parte eléctrica existe otra normativa
que es conocida como la norma o normatividad RETIE, norma RETIE, donde su principal enfoque es hacia los temas de seguridad en los componentes eléctricos. Entonces, una construcción segura no se considera solamente la que me cumple con principios de protección de los productos, sino también del personal o de las personas que allí laboran. Entonces ahí tenemos esta normativa NSR10, la normativa o norma RETIE y también la norma RETILAB. Esta norma RETILAB nos habla sobre la intensidad lumínica. Está para alumbrado público, pero en general en cuanto a la iluminación técnica que cumplir las edificaciones. Disculpa, qué pena. De casualidad estás pasando las diapositivas. Es que en mi pantalla solamente apenas me acabo de pasar la diapositiva. Ah, bueno, entonces de pronto estaba lenta la conexión. Ahí en este momento estamos viendo NSR10, norma RETIE y RETILAB. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no, a ti por avisarme. Entonces, cuando la vaya pasando, me dan o vamos hablando para confirmar que vayan viendo lo que estoy hablando. En este momento, entonces, así rápidamente, he hablado pues de la normativa sanitaria, que como les repito, por su enfoque profesional de ingenieros de alimentos, químicos farmacéuticos, en regencia de farmacia, toda la parte pues de tecnología de alimentos, también es mucho más conocida la normatividad sanitaria, pero a nivel constructivo, estas normas de seguridad como la NSR10, la norma RETI y la norma RETILAB son muy importantes, respectivamente para temas de seguridad. En el caso de la NSR10, principalmente hay la sismoresistencia, la norma RETIE que nos habla de seguridad en todas las instalaciones eléctricas y la RETILAB que nos habla sobre el tema de la iluminación. Me dicen cuando vean la siguiente diapositiva que habla, hay una imagen de EHEDG. Sí la vemos. Ok, gracias. Entonces esta norma quiero resaltarla porque, bueno, en el caso anterior hablamos de normatividad e inclusive de legislación. De hecho, las higiénicas, las normas sanitarias son legislación que son de obligatorio cumplimiento. Las normas RET y RETILAB también se acogen por legislación de manera que se vuelven obligatorias. Pero esta norma que les menciono acá es más, aunque tiene, digamos, como una connotación de norma, no es legislación, o sea, no es de obligatorio cumplimiento y es más desarrollada en forma de manual técnico. No es legislativa, sino que es normativa, es más, digamos, una guía de cómo deben ser las instalaciones en todo lo que corresponde a la fabricación higiénica de productos. Cuando hablamos de la fabricación higiénica de productos, abarcamos de una forma similar, aunque resalto que hay legislación pues, muy específica y hay grandes diferencias ya de fondo, pero se podrían considerar estos tres sectores que estamos mencionando hoy. Alimentos, toda la parte farmacéutica y cosmética, porque el diseño de las plantas acá se enfoca en la protección de un producto para evitar su contaminación. Hay otras edificaciones que también podrían tener algunos principios higiénicos, pero su connotación es más hacia personas. Por ejemplo, todo lo que son clínicas, hospitales, porque allí se busca el confort de esos pacientes, del personal que trabaja y de las personas que van a visitarlos. Principalmente ese paciente nos da, digamos, como una prevalencia hacia el confort
en cuanto a materiales, en cuanto a flujos y una cantidad, digamos, que de cosas que van girando en torno a la atención de esa persona. La parte, digamos, de diseño higiénico de plantas farmacéuticas, de cosméticos y de alimentos giran en torno a un producto, por lo cual hay unas metodologías similares, pueden haber materiales similares, aunque de fondo pues sabemos que hay unas grandes diferencias en legislación. Quiero hacer pues como esa connotación porque en las metodologías de diseño de plantas higiénicas y construcción de plantas higiénicas hay una pieza fundamental para el inicio de todo diseño que es un flujograma de proceso. Entonces un producto me va pasando por diferentes etapas de ese proceso. Esas etapas las podemos clasificar por grados de higiene, nos dan una secuencia lógica que puede ayudarnos a temas de productividad, tiempos y movimientos, y también me dan origen a unas condiciones que puedo tratar de una forma tratándose de un producto, ¿cierto? Cuando hay un paciente haciendo el comparativo con la parte médica, cuando todo gira en torno a un paciente, de pronto no hay un flujograma, o sea, no hablamos de un flujograma, habrá pues sí un flujo de ese paciente, pero acá cuando partimos de un flujograma, establecemos unos requisitos para cada área, el tema es bien diferente y ahí se nos hace similar el diseño de plantas de alimentos, farmacéuticas y cosméticos. Esta norma de HDG es muy interesante porque nos habla de cómo hacer. Entonces, cómo deben ir las paredes, cómo deben ir las uniones redondeadas, qué materiales se utilizan más frecuentemente, cómo deben ser las puertas, el sello hermético de las puertas, por ejemplo, en áreas de presión positiva, cómo se origina ese sello de una mejor manera, hacia dónde debe abrir la puerta. Cuando tenemos, por ejemplo, presión positiva, una puerta debería estar abriendo hacia el interior de esa área, porque la presión positiva me ayuda a presionarla sobre el marco para que el sello sea mejor. Entonces, digamos como que todos esos tips, esta norma de EHDG me ayuda con una orientación muy clara. Ese HDG es haciendo, digamos, como una traducción como un poco burda, es un grupo de diseño e ingeniería higiénica que tiene, digamos, como un origen en Europa, pero que se ha conocido ya en todo el mundo por este tipo de guías que nos ayuda con estas labores del diseño y la construcción de plantas higiénicas. Yo la quiero resaltar porque nos habla algo importante que no es solo de alimentos, sino que ya HDG también entró a estos otros dos sectores, sector farmacéutico y sector cosméticos. Entonces las normas han sido muy bien acogidas precisamente por ese detalle constructivo que nos muestra y esa explicación de materiales, por ejemplo. Acá acabo de pasar la diapositiva, me confirman cuando se vea. Sí, sí lo estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, entonces resulta que el diseño higiénico de plantas es muy ayudado hoy en día, se facilita mucho el diseño con ciertas herramientas informáticas. Entonces, esas herramientas informáticas que prevalecen ahora, podemos resaltar estas que les mencionamos acá, como el AutoCAD, el Revit y los EDP o los programas de integración de costeo y administración de proyectos. Entonces resulta que esto me gusta mencionarlo porque muchas veces cuando salimos de la universidad, el pregrado a veces nos orienta a cierto uso de algunas herramientas como Solid Edge,
no sé, SketchUp. Hay algunas herramientas informáticas que en los programas a veces se integran por acuerdos con facultades, porque tienen alguna versión académica pues que es muy trabajable, pero ya en el medio prevalece AutoCAD y Revit. Entonces es importante pues como mencionárselos, no son herramientas complejas. De hecho, yo aprendí pues a manejar AutoCAD en 2 días. Revit también pues fue algo muy similar. Entonces son pues como unas herramientas que realmente vale la pena. Entonces, esa descripción de herramientas me gusta mencionárselas porque hoy en día con la metodología, hay unas metodologías constructivas como la metodología BIM, que es una metodología de integración de modelación de sistemas constructivos, nos permite simular el proceso de construcción de una planta en 3D, o sea, podemos ver una planta totalmente diseñada en 3D y podemos establecer el tiempo y los costos desde esos programas. No solamente son programas que nos ayudan a elaborar planos, sino que son programas que nos ayudan a planear realmente un proyecto con todo lo que son tiempos y costos, y la integración a los ERP son bien interesantes porque nos permiten desde la planeación en esos modelos tridimensionales comenzar a pensar en todo lo que va a ser la ejecución de un proyecto. Entonces hoy en día las herramientas informáticas son fundamentales en todo este tema de diseño de planes. Bueno, igual estas diapositivas yo se las voy a dejar, pues habrá algunas que tengan mucho texto, entonces voy a pasarlas rápido, pero para que sepan pues que se las dejamos. Bueno, resulta que hay algo muy interesante en el sector farmacéutico. Los compañeros químicos farmacéuticos, que sé que hoy hay algunos presentes en la charla, tienen una metodología que por la regulación de su sector se ha implementado hace muchos años de forma obligatoria. Resulta que siempre se debe partir de algo que en el sector farmacéutico se conoce como URS, User Requirements Specifications, que hace que toda la información de proceso, toda la información del producto, toda la información de esos ambientes controlados que muchas veces se necesitan, esté muy clara, esté muy detallada, esté muy bien ilustrada, esté muy bien plasmada en documentos antes de iniciar un diseño de planta. Entonces, este sector nos ha servido como modelo a otros sectores que no tenían, digamos, esto como etapa inicial. Sorprendentemente, muchas fábricas de alimentos se diseñaban sin tener claro qué productos se iban a elaborar, qué condiciones necesitaban esos productos, qué capacidad instalada o qué volúmenes de producción pues iba a tener la planta. Entonces, de ese sector farmacéutico que ha sido tan exigente, en los últimos años también el sector de alimentos se ha venido copiando de una buena forma para que sea más rigurosa toda esa planeación, todo ese diseño y adecuación de plantas. Entonces, los requerimientos de usuario, las URS, hoy en día son vitales para que cualquier proyecto llegue a un final feliz. Estos requerimientos de usuario pues nos habla básicamente de identificación de la empresa, caracterización de la obra, identificación de producto y procesos, flujogramas, balances de masa, especificaciones de equipos inmobiliario, requerimientos de refrigeración o HVAC, de filtración de aire, de presiones positivas,
Entonces, hoy en día todo eso hay que planearlo antes de comenzar a diseñar. Resulta que siempre es necesario resaltar el tema de los flujogramas. Como hablábamos hace un momento, los flujogramas son pues supremamente importantes para que ese diseño siga esa secuencia lógica del proceso. Entonces hablamos de no solamente el flujograma del proceso, sino que también hay flujos de personal. Entonces el flujo de personal arranca por el ingreso de ese personal, el uso de unas instalaciones sanitarias, el paso de esas personas por algunos sitios específicos de cambios de higiene que en el sector de alimentos se conocen como filtros sanitarios. Es un poco más conocido como esclusas en el sector farmacéutico, pero allí fundamental tener en cuenta que hay cambios de higiene que muchas veces en el sector farmacéutico se originan aquí gradientes de presiones, pero algo importante es que nos demarca el paso de un área de menos asepsia a una de más asepsia. Y a partir de ahí entonces ya circulamos por áreas de producción. Entonces el flujo que debe seguir el personal es un flujo de este tipo. Hay que identificarlo muy bien antes de comenzar a diseñar. También se debe identificar el flujo del proceso. Entonces ese flujo de proceso arranca inclusive desde afuera de la planta, con la maniobra de vehículos, la entrada de materias primas, el acondicionamiento de esas materias primas, el almacenamiento de esas materias primas, la dispensación o pesaje o dosificación. Esa etapa se conoce de muchas formas dependiendo del sector. El paso entonces ahí de algunas áreas previas a proceso, empaques, alistamientos, almacenamiento de producto terminado, salida de producto y pasos de maniobras. Súper importante también saber que en este proceso hay implicado personal, equipos y mobiliario. Los equipos directamente de contacto con los productos tienen una connotación especial y los equipos que sirven de respaldo al proceso o a las áreas los llamamos equipos auxiliares o equipos de apoyo crítico. Entonces su funcionamiento es muy importante y también planear esos espacios donde van a ir. Ahí están viendo la diapositiva, ¿cierto? El flujo de proceso. Sí, sí, lo estamos viendo. Ok, bueno, entonces resulta que hay otros flujos que se originan también en la planta, no solamente personal, no solamente residuos, sino que también, por ejemplo, perdón, no solamente personal, no solamente procesos, sino que se originan los flujos como los residuos. Es supremamente importante saber por dónde se van a evacuar los residuos de una planta para que no se conviertan en un foco de contaminación para su proceso. Entonces, el flujo de residuos también es demasiado importante conocerlo. Siempre arrancamos haciendo unos bocetos súper sencillos, súper básicos, con los croquis de esos sitios donde se va a comenzar a desarrollar el proyecto. Identificamos las posibles entradas y salidas de los flujos que acabamos de mencionar para comenzar a establecer una ruta al interior de ese sitio que se va a diseñar, a rediseñar o a construir. El sitio ideal pues para diseñar es un lote, o sea, cuando tenemos un lote, mejor dicho, es diseño libre, pero si hay muchos otros proyectos que tienen una cantidad de restricciones, como las bodegas, como las casas, que es muy frecuente encontrar proyectos a desarrollar en bodegas y casas.
Entonces ahí hay que tener mucha más habilidad para diseñar. La gente piensa que es más económico, pues curiosamente, diseñar y construir en una casa que diseñar y construir en un lote. Muchas veces este tipo de proyectos, si se va a hacer como un todo, a veces sale mejor diseñar y construir de cero. Entonces, tiene menos complejidad si es desde el lote. Cuando hablamos pues del tema de planta, obviamente hay otras disciplinas como el tema estructural, el tema eléctrico que habrá que resolver, pero diseñar en un lote es, digamos, como lo ideal. Las bodegas tienen un poco más de restricciones porque ya hay unas entradas y salidas y tienen muchísimas más restricciones los proyectos desde casas. Siempre se arranca con un diagrama de bloques. En los diagramas de bloques se plasman los grados de higiene. Entonces podemos hablar de higiene básica, higiene intermedia e higiene alta en el sector de alimentos y se pueden representar por colores. Las áreas de higiene básica se representa con verde, la higiene media se representa normalmente con naranja y la higiene alta con el rojo. Si nosotros hacemos como una similitud de esa clasificación de áreas con algo que en el alimento se conoce como sistema HACCP, coincide con unos puntos de los sistemas HACCP. La primera parte de un sistema HACCP es el control de peligros físicos, químicos y biológicos, en donde mis áreas pueden ser áreas verdes de baja asepsia, porque las materias primas llegan protegidas, en el caso final los productos terminados están protegidos, pero cuando yo retiro la envoltura de una materia prima para hacer alguna manipulación, esa área cambia. Hay un grado de higiene ya ahí mayor. En un área de proceso normalmente se clasifican con colores naranja. Ahí hay un punto que son las inspecciones a esas materias primas que me coinciden con los controles de peligros físicos, químicos y biológicos. Y después del proceso, muchas veces hay etapas de reducción de microorganismos, de tratamientos térmicos o desinfección con ácidos orgánicos en el caso de los alimentos crudos, como la carne, los vegetales, que van a consumirse algunos inclusive crudos. Y cuando se hace esa reducción microbiana, las áreas deben ser de alta asepsia. Entonces pasamos a áreas que se señalizan con rojo, porque acá si los productos se nos contaminan, van a salir contaminados al mercado. Entonces las áreas de empaque normalmente son áreas supremamente cuidadas, son áreas que se clasifican con rojo, son áreas de higiene alta y posteriormente el empaque ya me protege ese producto y el embalaje para volver a pasar a áreas de baja asepsia o de una asepsia básica. Ahí ya la materia prima se convierte en un producto terminado y ese producto puede nuevamente con la ayuda del empaque y el embalaje manipularse de una forma más fácil. Ese diagrama de bloques debe representar todo ese recorrido que acabo de describirles. En el sector farmacéutico, este tema de grados de higiene ha sido mucho más interiorizado también, casi que el sector de alimentos, como lo que hablábamos de requerimientos de usuario, se ha venido tomando el sector farmacéutico y es muy claro para el profesional en estas áreas de que hay áreas blancas de alta asepsia, hay áreas grises de una asepsia media, llamémoslo así, y hay áreas negras de baja asepsia. O sea, para ellos ese tema de blanco, gris y negro estaba súper claro ya hace muchísimos años, gracias a toda la normativa que manejan. Y esos grados de asepsia es algo que hemos copiado también de buena forma para los otros sectores como cosméticos y alimentos. Cosméticos es muy similar al sector farmacéutico, más que alimentos. Si nosotros lo viéramos por la
exigencia en higiene de esos productos, alimentos sería el menos exigente, porque cuando nosotros ingerimos un alimento, perdón, sería una exigencia media, porque cuando ingerimos un alimento, él está entrando a nuestro organismo, estamos, digamos, como transgrediendo algunas barreras de protección que tenemos, porque ya lo estamos llevando al estómago. Entonces hay una exigencia ahí pues como importante, pero es mucho más exigente un medicamento que en el caso de los inyectables va directamente a la sangre. Entonces ahí en ese caso es mucho el material y mucho como esa exigencia del sector farmacéutico que podemos aprender y de una buena forma en el sector de alimentos. Si seguimos con esa similitud y con ese análisis de, digamos, nuestro organismo frente a los productos, los cosméticos tendrían, digamos, como un grado inferior de cuidado, porque simplemente los cosméticos muchas veces tienen contacto con nuestro cabello, con nuestra piel, y esa barrera nos ayuda a cuidarnos un poco. Sin embargo, hoy en día esos cosméticos se están llevando, digamos, como un poco más allá y se les está dando a muchos casi el trato que se le da al sector farmacéutico. Entonces, ahí tenemos pues como algo bien interesante de comparación entre los sectores. Bueno, resulta que algo bien importante también en el diseño de plantas es establecer las áreas, o sea, qué dimensiones debe tener una planta. Hay unas fórmulas, voy a limitarme de pronto a explicarlo de una forma muy sencilla, ya que en las diapositivas lo van a poder analizar mejor. Y esas fórmulas nos hablan de que debemos considerar el espacio que ocupan los equipos inmobiliarios para un proceso, pero también debemos tener en cuenta las personas que van a estar operando esos equipos y que van a estar laborando alrededor del mobiliario. Y adicionalmente debemos tener en cuenta los desplazamientos de esas personas y de los productos. O sea que hay espacios de equipos que se considera superficie estática, de personal que lo llamamos superficie gravitacional, que es lo que gravita alrededor de esos equipos inmobiliarios, y tenemos también los desplazamientos que los llamamos superficies de evolución. Entonces, sumando esas tres consideraciones, si tenemos los espacios claros que ocupan los equipos, los espacios claramente que ocupa el personal y los espacios de circulación, sabemos cuántos metros cuadrados debe tener una planta. Y hay unas fórmulas que nos ayudan a calcularlo para que eso no quede, digamos, como tan a la interpretación. Pues por efectos de rapidez, les voy a dejar como la formulita, realmente es súper básica. La superficie estática se evalúa desde las vistas de planta, o sea, largo por ancho de cada equipo, de cada mueble. El personal tiene alguna fórmula un poquito, digamos, más elaborada, pero muy básica, que muchas veces se limita a duplicar ese espacio que ocupan esos equipos y muebles. Y lo tercero, la capacidad de que los productos y las personas circulen, para lo cual se tiene en cuenta una constante de tamaño de la industria. Entonces es una constante que toma valores de acuerdo al tamaño del producto. Entonces un vehículo, una fábrica automotriz tendrá una constante grande, pero los elementos fabricados en mesas, que son más pequeños, tienen una constante mucho menor. Las fórmulas son muy básicas, los invito pues de pronto a mirarlas desde las diapositivas, pero la conclusión es tener en cuenta esos espacios de equipos, de personal alrededor de esos equipos y la circulación. Acá está un ejemplo. Pueden ver una planta con unos colores verde, naranja y rojo. Sí, lo vemos. Ok, entonces este está muy
es muy didáctico para establecer que en estas áreas de higiene básica se pueden manejar materias primas. Cuando pasamos a procesos se habla de toda la parte pues, de color naranja, de higiene media, y cuando pasamos a áreas de empaque, después de haber tenido una reducción de microorganismos, estamos hablando de higiene alta. Pero cuando esos productos se vuelven a empacar, entonces pasamos luego nuevamente a áreas verdes. O sea que en teoría tener productos bien empacados, con materias primas bien empacadas, no me origina contaminación cruzada. Esto es súper interesante de estos conceptos, porque algo tradicional es que siempre buscábamos tener una puerta de entrada de materias primas y una puerta de salida de producto, como si tener dos puertas me evitara la contaminación cruzada. O sea, realmente eso es algo muy arcaico que todavía uno ve gente que se enfoca, digamos, como en que haya dos puertas sin importar el proceso cómo funcione. Entonces, miren que realmente que haya una sola puerta, si tenemos una bodega con este análisis, una bodega de productos o de materias primas bien empacadas, bien embaladas, y esa misma bodega tenemos producto terminado bien empacado, bien embalado, y no hay riesgo de, ni de confusión, ni de contacto, porque el empaque y el embalaje me lo protegen, y tengo una separación de estanterías, una separación de colores, ya también por temas logísticos. Son ambos higiene básica, entonces no habría problema, ¿cierto? Hace poco diseñamos una planta de salmón y resulta que hay una cava de congelación grandísima, súper costosa, porque la construcción de una cava de 200 toneladas de producto congelado es muy costosa. Y ese producto pues llega entero, pero llega súper bien protegido, con empaque primario y embalaje en cajas. Se dispone en esa cava, luego se saca en una etapa siguiente a descongelación, se hace todo un proceso de fileteado, luego se vuelve a congelar con ultracongeladores y se lleva nuevamente a la cava de congelación, donde inició ese circuito, o sea, se cierra de un circuito, y esa cava de congelación, sabiendo que llega un producto terminado, empacado, embalado, con la separación de estanterías, no me implica que haya algún riesgo de contaminación con el producto. Entonces, este concepto es muy bueno porque nos ayuda mucho a definir bien como realmente cuáles son las etapas de riesgo de contaminación del producto para protegerlo. Bueno, en la parte de farmacéutica hay unos conceptos un poco más no son complejos. De hecho, es muy interesante, pues sí hay egresados de sector farmacéutico, cosmético y alimentos. Es muy interesante para los sectores de alimentos y cosmético ver esto, porque para el sector farmacéutico esto es muy básico, pero muchas veces de los otros sectores no sabemos que hay una clasificación de grados de higiene del aire. Entonces, el aire se puede clasificar por el tamaño de partículas que están en él, desde grados ISO 9 a ISO 1, donde el ISO 9 puede ser lo más básico, y a medida que se va desplazando hacia ISO 1, son ambientes mucho más exigentes. Entonces, este concepto, por ejemplo, para sectores de alimentos y farmacéuticos no es tan de panorama de todos los días. Para el sector farmacéutico, sí. Entonces es bien interesante pues como mostrárselos a los compañeros de alimentos y a los compañeros de cosméticos, porque nos ayudó a entender que es que el aire es un medio que nos ayuda o a mantener esos productos en buenas condiciones o a contaminarlos. De hecho, la legislación anterior de alimentos, el decreto 3075, nos hablaba de presiones positivas. Las presiones positivas también son pues conceptos, los diferenciales de presiones, conceptos muy trabajados en el sector farmacéutico,
que se han olvidado en el sector de alimentos, pero también en áreas de alta asepsia o envasados asépticos, como nutracéuticos, como la misma leche UHT, en base de bebidas, se sigue exigiendo. O sea, nos hablan de unas áreas limpias, nos hablan de envasado aséptico, que tiene toda una connotación farmacéutica. Entonces, las presiones positivas y el conocimiento de que hay unos grados de higiene o de clasificación del aire también es importante, pues, conocerlo en todos los sectores. Pues rápidamente es como saber que hay unas partículas que tienen diferentes tamaños y son contaminantes físicos, químicos o biológicos que se pueden encontrar en esos ambientes. Entonces, a medida que los filtros son más exigentes y las renovaciones de aire son mayores, la presencia de estas partículas no deseables en un ambiente es menor, es más controlado. Bueno, aquí como rápidamente pues mencionarles que hoy en día los sistemas constructivos son muy inclinados, llamémoslo así, se nos están, digamos, como yendo con la tendencia hacia las estructuras metálicas, de las estructuras metálicas frente a las estructuras en hormigón, tienen un costo mayor, pero tienen grandes beneficios. Y es que son montajes muy rápidos. Entonces, en la industria es muy común que las plantas tengan que montarse rápido y además de eso ser versátiles, porque los sistemas, por eso los sistemas constructivos de acero, los sistemas constructivos de estructura metálica, hoy en día están siendo más usados que los de hormigón tradicional. Bueno, voy a pasar un poco pues como este tema de las aguas, simplemente. Disculpa, te hago una pregunta. ¿Esas Claro, estructuras de acero, esas estructuras de acero se permiten en la industria cosmética y en la farmacéutica? sí, sí se permiten. Ahora, esas estructuras deberían quedar externas, o sea, deberíamos tener unas superficies internas de los clean rooms totalmente lisas, donde las estructuras sean como un exoesqueleto, un esqueleto externo, ¿cierto? Muchas veces la construcción metálica uno la ve por dentro y el panel o los sistemas de división van por fuera, y eso sí, digamos, en el sector farmacéutico es inadecuado. O sea, sí es permitida y sí es adecuada la construcción en estructura metálica, pero con la estructura metálica por fuera, o sea, como exoesqueleto, para que las áreas internas sean lo más posiblemente lisas, continuas. También, de acuerdo a lo que busquemos de clasificación de ISO, se permiten algunos elementos adentro. Por ejemplo, en un ISO 9, un ISO básico, pues yo puedo tener algunas canaletas para pasar la red eléctrica. Ya si me voy hacia unos ISO 5, pues algo que sea más estéril, esas canaletas no se permiten, sino que deben ser embebidas todas las instalaciones eléctricas. Lo mismo de los ductos de aire, pueden ir en tipo buitrón, sobresaliendo un poco al interior de un área limpia, si estamos hablando de un ISO 9, pero si estamos hablando de un ISO 5, ese ducto no debe verse por dentro ni en forma de buitrón de las áreas limpias. Entonces, pues como es un material recomendado, pero hay que saberlo trabajar. Ahí pues como en conclusión. Muchas gracias. Bueno, de nada. En general, sí es más económico el hormigón, o sea, las estructuras tradicionales, pero es mucho más demorado también, por lo cual la industria siempre se termina inclinando hacia las estructuras metálicas.
Bueno, en cuanto a las aguas lluvias, estaba mencionándoles, o perdón, en cuanto a las aguas, aquí antes de esta parte, qué pena, por acá me perdí la diapositiva. Bueno, las aguas las aguas sanitarias, las redes, deben de separarse como aguas negras, aguas domésticas y aguas lluvias. Entonces, las negras comprenden las de la industria, las industriales, y se unen después de un tratamiento básico a las domésticas para poder hacer un vertimiento a nuestra red de alcantarillado. La red de aguas lluvias se hace en vertimiento directo porque todas las ciudades hoy en día, por norma, deben tener redes de recolección exclusivas de agua para que ésta llegue a los afluentes sin ningún tratamiento, pero todas las aguas industriales pasan por los tratamientos que debe montar cada industria, y lo que son aguas negras sí se pueden vertir directamente a los alcantarillados porque las ciudades, los municipios disponen de unos tratamientos para aguas negras domésticas. Las que hay que tratar en el caso de cada fábrica, llamémoslo así, son las aguas negras industriales. Ahora, si una industria va a hacer un vertimiento directo a un afluente, en ese caso sí tiene que hacer el tratamiento también de las domésticas. Bueno, un componente pues bien importante, tanto en plantas de alimentos, farmacéuticas y cosméticos, son los temas de HVAC y refrigeración. HVAC más R, que es toda la parte de ambientes controlados. Diferencia enorme en cuanto a que cuando hablamos de refrigeración no hay intercambio de aire, o sea, nosotros tenemos un espacio confinado y una circulación adentro de ese espacio del aire con el intercambio calórico de unos equipos que son un evaporador en la parte interna del espacio y una condensadora en la parte externa. O sea, por medio de un producto, por un agente de intercambio de calor, es muchas veces un gas que va pasando de estado de gas a líquido. Por una tubería cerrada se hace todo el intercambio de calor. No hay nada de intercambio de aire. Mientras que el HVAC puede tener intercambio térmico, pero también tiene intercambio o circulación de aire, intercambio entre los sistemas exteriores y los interiores. Entonces, en un sistema HVAC encontramos las sumas, una unidad manejadora de aire en el exterior que me puede ingresar un aire para renovación en ese espacio, que me lo pasa por unos filtros y que me da una connotación de ese ambiente específico que requiere el área. Puede sonar algo súper básico, pero lo sé por muchos ejemplos que me han tocado de personas que creen, haciendo inclusive evaluaciones de infraestructura, la parte de refrigeración tiene intercambio de aire con el exterior. Realmente ahí no hay intercambio de aire con ningún equipo exterior, ni filtrado, ni nada, simplemente se recircula. ¿Por qué es importante esto? Recuerden, por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, las primeras empresas que comenzaron a cerrar y a transmitir sus empleados el COVID fueron las empresas de cárnicos en todo el mundo, porque no hay renovación de ambiente en esas fábricas. Entonces, si uno lo analizaba desde el punto de vista de diseño de plantas y con este conocimiento, era mucho más seguro viajar en un avión que tiene un sistema de HVAC, un sistema de renovación de aire, un sistema de filtros, que trabajar en una carnicería, que tenemos un espacio cerrado con la recirculación del mismo ambiente, con las gotas de saliva de todos los compañeros y de sudor que trabajan ahí alrededor. Entonces ahí son como principios pues como básicos que nos ayudan a diferenciar lo que es un HVAC de los sistemas de refrigeración.
Bueno, qué pena que sí fue, sé que mucho tema, de pronto mucho texto. Traté de hacerlo lo menos aburrido posible y estoy acá dispuesto para las dudas y preguntas que tengan. Muchas gracias, Fernando, por todo el conocimiento que nos compartiste hoy. Se abre entonces el espacio de preguntas. Bueno, pues no hay preguntas ni en el chat, ni veo manos levantadas. Todo quedó muy claro, los dormí a todos. No, yo creo que todo quedó muy claro. Hasta yo que no soy de alimentos ni nada de esto, entendí un poquito de cosas. Bueno, Gabriela por aquí nos dice que tiene una pregunta. Adelante, Gabriela. No te conecta el micrófono y de pronto la puedes hacer por escrito y la leemos. Listo, te leemos entonces. Mientras Gabriela, bueno, ya salió, dice, ¿es necesario que para el ingreso de mi materia prima tenga una exclusa? ¿Tenga que una exclusa? Sí, una exclusa. Sí, pues normalmente depende de la industria, ¿cierto? Pero normalmente en el sector farmacéutico sí debe haber una exclusa. Dice que es del sector cosméticos. Ok, listo. Creo que ahí podemos generalizar. En todos los sectores debe existir una exclusa de ingreso. Hay algo que en el sector de alimentos se conoce como la ley de la doble puerta. O sea que siempre cuando yo voy a acceder a una área de proceso, mínimo debe haber otra puerta que me da al exterior. O sea, para yo ingresar de la calle, cualquier ruta, de cualquier elemento que establezcamos, nunca una puerta de proceso me debe dar a la calle o al exterior. No la calle, pues llamémoslo al exterior. Entonces, en alimentos, y es algo que podemos, creo que poner como regla para toda la industria higiénica, es que nunca debe haber una sola puerta al exterior. O sea, la ley de la doble puerta siempre se debe cumplir. Y en el tema cosmético y farmacéutico, esas exclusas nos hacen esa configuración de la doble puerta. Entonces nos ayuda como a mantener los grados de higiene. Listo, súper claro esto. Y Mariana nos pregunta que si nos puedes explicar puntualmente el manejo de las puertas frente a las presiones negativas y positivas. Ok, listo. Es cuando tenemos una presión positiva. Resulta que cuando, en términos generales, queremos evitar que un producto se contamine, en esas áreas es conveniente tener presión positiva. ¿Qué significa? Que tenemos un poco más de ingreso de aire que de salida. O sea que las áreas están ligeramente infladas. Entonces, cuando están ligeramente infladas, cuando yo abro una puerta, voy a sentir que está saliendo aire. Entonces, como el aire está saliendo, lo adecuado es que esa puerta, cuando yo la abra, esté venciendo el aire. O sea, la puerta debe abrir hacia adentro de esa área con presión positiva. De forma que cuando el aire la empuje, haga el sello con el marco recibidor. Esa es la mejor forma de disponer de puertas para ayudar a su hermeticidad y disminuir las pérdidas en las áreas con presiones positivas. Lo contrario ocurre con las presiones negativas. Buscamos todo lo contrario a lo que dije. Entonces, si tenemos algún elemento que pueda originar contaminación,
O sea, no es un elemento que se pueda contaminar, sino uno que puede originar contaminación, como los residuos, por ejemplo. Si vamos a establecer ahí un diferencial de presiones, esa presión debería ser negativa. O sea, que el aire tienda a entrar a ese espacio. O sea, que la presión o el aire que se suelta en los sistemas debería ser mayor al exterior que al interior del área, de forma que el aire tienda a entrar al área donde tengo el contaminante. De esa forma, si el aire tiende a entrar, el contaminante se está quedando allí contenido. Entonces la puerta deberíamos, para que tenga un sello más adecuado, tenerla en el sentido contrario. O sea que esta puerta debería estar abriendo hacia el exterior del área, de forma que la presión negativa me ayude a llevarla contra el marco recibidor y me genere el sello en la puerta. Las otras puertas, bueno, por ejemplo, puertas corredizas, se pueden utilizar. Las puertas corredizas, de hecho, son, digamos, como que se acoplan a presión positiva o negativa. Bueno, una buena puerta corrediza, porque también hay diferentes tipos de puertas, y normalmente las puertas tipo vaivén, o sea, que van en los dos sentidos, tienen muy mal uso, o sea, no son adecuadas para áreas comerciales, porque se originan pérdidas, inclusive teniendo muy buenos empaques, porque siempre están, digamos, como con una acción libre, entonces nunca se origina como un sello adecuado. Muchísimas gracias. Bueno, no hay más preguntas. Yo los invito y las invito a que por favor registren su asistencia en el link que dejé en el chat. Lo voy a volver a compartir. También ahí pueden calificar esta charla y nos pueden dejar comentarios sobre futuras charlas que quieran en este espacio de diálogos farmacéuticos y alimentarios. Adriana Ciro nos dice que todo súper claro, que gracias por estos espacios, muchas gracias a ti por asistir y a todos los que hoy nos acompañaron en este ratico. Muchas gracias, Juan Fernando, también por tu claridad, porque realmente todo fue súper masticado, me pareció a mí. Bueno, bueno, ahí les puse el correo para todo lo que necesiten. Creo que se me fue mal ahí, no sé si se fue con punto o coma. jbermudez@construhigienica.com y el teléfono 320-371-9015. Ay, listo, muchas gracias. Para todo lo que necesiten, con todo el gusto. Muchísimas gracias. Esta charla quedó grabada, entonces vamos a subirla al canal de YouTube de Egresados IPAL, por si quieren compartirla también con algún compañero que no se pudo conectar el día de hoy. Muchas gracias a todos y feliz noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego.